¿Sabías que cada aspecto de tu vida forma parte de un plan perfecto de Dios? Nada ocurre por casualidad. Detente a reflexionar un momento. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué ciertas cosas suceden en tu vida? Tal vez hayas enfrentado desafíos que parecían imposibles de superar o pasado por momentos en los que te sentiste perdido, sin rumbo ni claridad sobre qué camino tomar. Y en esos instantes es completamente normal preguntarte, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Dios realmente ve lo que estoy atravesando? Hoy quiero recordarte algo verdaderamente poderoso. Dios lo ve todo, lo sabe todo y tiene un plan perfecto, diseñado específicamente para tu vida. Cada detalle, desde las alegrías más pequeñas hasta las pruebas más difíciles, forma parte de un propósito mucho mayor que muchas veces no podemos entender en el momento. Ahora imagina esto, incluso en tus momentos más complicados, cuando todo parece ir en contra, Dios está trabajando tras bambalinas, colocando cada pieza de tu vida en su lugar para algo mucho más grandioso de lo que puedes imaginar. Su plan no solo es perfecto, sino que está lleno de amor, sabiduría y cuidado infinito. Y antes de profundizar en este tema, me gustaría hacerte una invitación especial. Tú que estás viendo este video, ¿confías en Dios? Si tu respuesta es sí, te invito a escribir en los comentarios: confío en ti, Dios. Además, si aún no estás suscrito al canal, te animo a hacerlo ahora mismo. Así recibirás una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. 1. Dios no comete errores. Imagínate depositar tu confianza en alguien que nunca se equivoca, que ve el principio, el desarrollo y el final de todo, y que está constantemente trabajando para tu bien. Esa es la realidad sobre Dios. Es infalible. Jamás se equivoca, no comete errores, y aunque las cosas parezcan fuera de control desde nuestra perspectiva, Él está orquestando todo de manera perfecta. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de José, narrada en el libro de Génesis. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente por la esposa de Potifar y encarcelado durante años. Y sin embargo, incluso en esas circunstancias tan adversas, el plan de Dios se estaba llevando a cabo, demostrando que su propósito siempre prevalece. Imagina cómo debió haberse sentido José, traicionado, olvidado y sin una explicación clara para tanto sufrimiento. Sin embargo, Dios no lo había abandonado. Al contrario, estaba trabajando detrás de escena para transformar el mal en bien. ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados porque algo no salió como lo planeamos? Quizás oraste por una oportunidad que nunca llegó o te enfrentaste a una puerta cerrada justo cuando pensabas que era la solución perfecta. Pero aquí hay una verdad esencial. Dios nunca se ve sorprendido por las circunstancias, y sus caminos son mucho más elevados que los nuestros. Como nos recuerda Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, su sabiduría trasciende nuestro entendimiento. En el momento adecuado, José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del reino. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque Dios tenía un propósito mucho más grande. José fue usado para salvar innumerables vidas durante una hambruna devastadora, incluidas las de su propia familia. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de muchas personas. Esta historia nos recuerda que Dios nos llama a confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. Es por eso que he creado el ebook Superando la Ansiedad, un estudio bíblico de 21 días. Este guía transformadora te llevará a un viaje diario con reflexiones, oraciones y pasos prácticos para fortalecer tu fe y experimentar paz en medio de las tormentas. El enlace está fijado en el primer comentario. No pierdas esta oportunidad de acercarte a la paz que solo Dios puede ofrecer y de transformar tu caminar espiritual. La historia de José también nos enseña que Dios no comete errores.
Incluso cuando no entendemos el porqué de ciertas situaciones, Él está al mando, moldeando cada detalle para nuestro bien y su gloria. Si hoy estás enfrentando momentos difíciles, ten presente que nada de esto es en vano. Dios está construyendo algo más grande, algo que quizá aún no puedas ver. Confía en que su plan está en marcha y que todo tiene un propósito perfecto. Dios está ajustando cada detalle de tu vida porque Él es un Dios de propósito, un Dios que jamás se equivoca. Incluso en los días en que todo parece incierto, confía en Él. Cree que está preparando lo mejor para ti, tal como lo hizo con José. En el momento adecuado, verás que los planes de Dios son perfectos y que siempre supo lo que estaba haciendo. Y cuando llegue ese instante, comprenderás que lo que parecía un callejón sin salida, en realidad era el camino directo hacia el propósito que Dios tenía preparado para tu vida. 2. Todo sucede por una razón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ocurren ciertas cosas en tu vida? Hay momentos tan difíciles o inesperados que es fácil pensar que son simples coincidencias o incluso injusticias. Pero la verdad es que, en el plan de Dios, nada ocurre por casualidad. La Biblia nos asegura en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Fíjate que el versículo no menciona algunas cosas o solo las cosas buenas. Dice todas las cosas. Esto incluye los momentos de alegría, pero también aquellos de dolor, los desafíos e incluso los retrasos que a veces nos frustran. Dios utiliza cada experiencia de nuestra vida para moldearnos, fortalecernos y guiarnos hacia donde Él quiere que estemos. Piensa en una piedra en bruto. Para convertirse en una joya preciosa necesita ser pulida. Así es nuestra vida. Los desafíos no son castigos, sino herramientas en las manos de Dios para transformarnos. Recuerda esos momentos difíciles que has enfrentado en el pasado. Tal vez en ese entonces te preguntaste, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo superaré esta situación? Pero ahora, al mirar hacia atrás, puedes ver cómo esas experiencias te ayudaron a crecer, a madurar e incluso a acercarte más a Dios. Considera, por ejemplo, la historia de David. Antes de ser rey, enfrentó gigantes tanto de forma literal como figurada. En cada batalla, Dios estaba trabajando en él, preparándolo para el propósito más grande que tenía destinado para su vida. David vivió momentos de gran dificultad antes de convertirse en el rey que conocemos. Huyó de Saúl, vivió escondido, en cuevas y experimentó el rechazo de muchas personas. Sin embargo, todo esto era parte de un plan mucho más grande. Dios estaba formando a David para que fuera un líder conforme a su corazón. Alguien fuerte, humilde y completamente dependiente del Señor. Ahora quiero que te tomes un momento para reflexionar. Piensa en una situación difícil que hayas enfrentado recientemente. Tal vez sea algo que aún duele, o quizás sea una experiencia que ya lograste superar. ¿Puedes identificar algo positivo que haya surgido de esa situación? Tal vez aprendiste una lección importante, descubriste una fortaleza interior que desconocías, o incluso encontraste la oportunidad de ayudar a otros que pasaron por algo similar. Esos momentos que en el presente parecen carecer de sentido son en realidad piezas de la historia que Dios está escribiendo en tu vida. Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo alcanzamos a percibir una pequeña parte. Por eso es tan importante confiar en Él. Nunca olvides que nada ocurre por casualidad. Dios tiene el control absoluto de cada detalle y todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Aunque en el momento no podamos comprenderlo, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. Y un día, aunque quizá no sea hoy, mirarás hacia atrás y entenderás que incluso los momentos más difíciles tenían un propósito mayor. Dios está moldeándote para algo extraordinario. Confía en Él. 3. Desafíos y pruebas en el camino. Ninguno de nosotros disfruta enfrentarse a desafíos o atravesar pruebas. Estos momentos pueden ser dolorosos, confusos e incluso hacernos cuestionar nuestra fe.
Pero en el plan de Dios, las pruebas no son señales de abandono. Al contrario, son herramientas poderosas que utiliza para transformarnos y hacernos crecer espiritualmente. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas intensas y a través de ellas crecieron de manera extraordinaria. Piensa en Job, un hombre que lo perdió todo: su familia, su salud y sus bienes materiales. En medio de tanto sufrimiento, Job no dejó de reconocer la soberanía de Dios. En una de las declaraciones más profundas de fe, Job dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Y cuál fue el resultado de su perseverancia? Dios restauró su vida, dándole aún más de lo que había tenido antes, y Job se convirtió en un ejemplo eterno de fe en medio de la adversidad. Otro caso inspirador es el del apóstol Pablo. Su vida estuvo llena de pruebas, pero cada desafío lo llevó a un nivel de fe y dependencia de Dios que nos sigue enseñando hasta hoy. Pablo enfrentó encarcelamientos, naufragios, persecuciones y numerosas adversidades mientras cumplía el llamado de Dios. En su carta de 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, comparte algo profundamente inspirador. Pero él me dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí». Pablo entendió que las pruebas no eran castigos, sino oportunidades para depender más de la gracia de Dios y permitir que su gloria se manifestara a través de él. Estas historias nos enseñan que los desafíos no son obstáculos en nuestro camino, son parte integral de él. Cuando enfrentamos dificultades, Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos, fortaleciéndonos y enseñándonos lecciones que no podríamos aprender en momentos de comodidad. Es como el oro, que para ser purificado necesita pasar por el fuego. Aunque el proceso sea doloroso, el resultado es algo mucho más valioso y duradero. Tal vez hoy estás atravesando algo que parece insoportable: una pérdida, un fracaso, una enfermedad o incluso un periodo de silencio en el que sientes que Dios no escucha tus oraciones. Pero hay algo que debes saber: Dios no desperdicia ningún dolor. Cada desafío que enfrentas tiene un propósito. Él está moldeándote para algo más grande. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos anima diciendo: «Considérenlo como un motivo de gran alegría, hermanos míos, el que se vean sometidos a pruebas de toda índole, sabiendo que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Por eso, mientras enfrentas tus pruebas, recuerda que Dios está obrando en tu vida. Él te está preparando para algo que aún no puedes ver, pero que forma parte de su plan perfecto. No te detengas en el camino. Persevera, porque lo que está por venir es mucho más grande de lo que puedes imaginar ahora. Los desafíos son como piedras que construyen el camino hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Al final, cuando mires atrás, te darás cuenta de que a través de ellos Dios te hizo más fuerte, más sabio y te acercó aún más a Él. 4. La sabiduría divina en acción. ¿Cuántas veces has intentado comprender lo que está ocurriendo en tu vida y simplemente no logras encontrar una explicación? Es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios está guiando cada uno de nuestros pasos con su sabiduría infinita, incluso cuando no podemos percibirlo. La Biblia nos exhorta en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos sométete a Él, y Él allanará tus sendas». Este pasaje nos recuerda que, aunque nuestra visión es limitada y a menudo está nublada por emociones o miedos, Dios ve el panorama completo. No solo conoce el futuro, sino que lo controla por completo. Un ejemplo poderoso de cómo actúa la sabiduría divina lo encontramos en la historia del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. En esos 40 años de peregrinación, enfrentaron sed, hambre
y múltiples batallas. Aunque muchas veces se quejaron y cuestionaron los planes de Dios, Él nunca dejó de cuidar de ellos. Les proveyó maná diariamente, los guió con una columna de nube durante el día y con una columna de fuego por la noche. Dios sabía exactamente hacia dónde los llevaba, incluso cuando ellos no podían comprender el camino. De la misma forma, Dios está guiando tu vida en este momento. Quizás te encuentres atravesando un desierto, enfrentando incertidumbres, dificultades o cambios inesperados. Es natural querer entender el porqué de las cosas y buscar respuestas inmediatas. Sin embargo, confiar en la sabiduría divina significa apoyarte completamente en Dios, incluso cuando no ves el siguiente paso. Recuerda que Dios no solo camina a tu lado, Él ya ha estado en el futuro y ha preparado el camino para ti. Mientras tú te preocupas por los giros y obstáculos que puedan venir, Dios ya tiene todo perfectamente planeado. Cuando observamos nuestras vidas con ojos de fe, empezamos a darnos cuenta de que cada demora, cada puerta cerrada y cada cambio inesperado no son coincidencias, sino piezas de un plan más grande. Imagina, por ejemplo, a un padre que toma de la mano a su hijo al cruzar una calle transitada. El padre ve los carros que se acercan y sabe el momento exacto para cruzar. El niño, aunque no entiende el peligro, confía plenamente en que su padre sabe lo que está haciendo. Así somos nosotros con Dios. Por eso, cuando el camino parezca incierto, recuerda que tienes un Dios infinitamente sabio, amoroso y poderoso. Él nunca te guiará hacia algo que no sea para tu bien. Cuando confías en Él y entregas tus planes en sus manos, Dios alinea cada detalle de tu vida para cumplir su propósito perfecto. Así que, la pregunta que quiero dejarte es, ¿estás dispuesto a soltar el control y dejar que Dios te guíe? Porque cuando lo haces, descubres que la sabiduría divina es infinitamente más confiable que cualquier entendimiento humano. Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no lo entendemos, y es en esa confianza donde encontramos paz. 5. Un propósito más elevado para cada acontecimiento. Cuando atravesamos situaciones difíciles, es común preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto? O, ¿cuál es el propósito de esto? Sin embargo, la verdad es que para Dios nada ocurre por casualidad. Cada momento, cada circunstancia, ya sea buena o difícil, forma parte de un plan divino que tiene un propósito superior. Incluso cuando no comprendemos, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas para un bien mayor. La Biblia nos asegura en Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo nos enseña que, incluso en medio de las dificultades, Dios está moldeándonos, enseñándonos y acercándonos a su plan perfecto. Usa cada evento de nuestra vida, incluyendo los más desafiantes, para cumplir algo más grande. Piensa en la historia de José en el Antiguo Testamento. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pasó años de sufrimiento, injusticia y soledad. Pero al observar la situación desde una perspectiva divina, vemos que cada paso de su camino formaba parte del plan de Dios para salvar no solo a su familia, sino a toda una nación. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, José les dijo algo impactante. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis capítulo 50, versículo 20. Este es el poder de ver la vida desde la perspectiva de un propósito mayor. Dios utilizó los sufrimientos de José para llevar a cabo un plan grandioso, no solo para él, sino para muchos. De la misma manera, Dios puede usar tus luchas y dificultades para lograr algo extraordinario. Un ejemplo contemporáneo de esto es la historia de Nick Vujicic, un hombre nacido sin brazos ni piernas. Durante su infancia, enfrentó una inmensa soledad y depresión, cuestionando por qué había nacido así. Sin embargo, a lo largo de su vida,
comprendió que su discapacidad no era un obstáculo, sino una oportunidad para ayudar a otros a superar sus propias dificultades. Hoy, Nick es un orador motivacional reconocido internacionalmente, inspirando a millones de personas en todo el mundo con su mensaje de esperanza, fe y resiliencia. Esto nos recuerda que nuestras dificultades, aunque dolorosas, pueden ser instrumentos en las manos de Dios para cumplir un propósito mayor. ¿Estás dispuesto a confiar en que Él puede transformar tus desafíos en algo extraordinario? Estas historias, tanto bíblicas como contemporáneas, nos enseñan que incluso en la adversidad, Dios tiene un propósito mayor. Quizás estás atravesando una situación difícil y te preguntas por qué está sucediendo. Puede tratarse de una relación rota, una pérdida, un fracaso o incluso una enfermedad. Sin embargo, Dios está en control y si buscas su guía, Él te revelará el propósito más grande detrás de esa experiencia. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Que aunque nuestra visión sea limitada, Dios ve el panorama completo y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Quiero invitarte a reflexionar sobre tu situación actual y preguntarle a Dios, ¿cuál es el propósito más grande que estás cumpliendo a través de esto? No te desesperes, no pierdas la esperanza. Incluso cuando las cosas no tengan sentido, confía en que Dios está trabajando todo para tu bien y para el cumplimiento de su plan. Recuerda, Dios hace cosas maravillosas en su tiempo y Él nunca llega tarde. Por lo tanto, cuando enfrentes desafíos, no los veas como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y transformarte. Dios te está moldeando para algo mayor, algo grandioso. Al buscar su propósito en todas las circunstancias, descubrirás la belleza de cómo Él usa cada momento de tu vida para guiarte hacia un futuro que jamás habías imaginado. 6. La soberanía de Dios en momentos de incertidumbre, cuando las cosas parecen fuera de control o enfrentamos situaciones difíciles de entender, es esencial recordar una verdad fundamental. Dios está en absoluto control de todas las cosas. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, Dios nunca pierde el control. Él es soberano, lo que significa que gobierna sobre cada circunstancia de nuestras vidas y del mundo entero. Nada ocurre sin su conocimiento y su permiso. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. Esto nos recuerda que la perspectiva de Dios sobre nuestras vidas es infinitamente más amplia, profunda y sabia que la nuestra. Él ve el futuro, mientras que nosotros solo vemos el presente. Él conoce el final desde el principio, mientras que nosotros solo podemos ver el siguiente paso. La soberanía de Dios significa que, incluso cuando las cosas no suceden como esperábamos, Él está trabajando detrás de escena. A veces, las situaciones pueden parecer caóticas o incluso injustas, pero podemos estar seguros de que Dios nunca pierde el control. Él usa incluso las adversidades para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Esto nos lleva a una lección importante. Debemos someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. No siempre entendemos el porqué de las cosas, pero confiar en su soberanía nos permite descansar en la certeza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si miramos la historia de José, mencionada anteriormente, podemos ver esto claramente. José pasó por traición, encarcelamiento, injusticia y sufrimiento, pero confió en el control de Dios sobre su vida. Al mirar atrás, José vio que, aunque no entendía las razones en su momento, Dios lo estaba preparando para salvar muchas vidas, incluida la de su familia. Génesis 50:20. Si él hubiera intentado controlar todo por sí mismo, no habría
visto el propósito de Dios en el sufrimiento que enfrentó. Tuvo que confiar en que Dios tenía un plan más grande, incluso sin entender todos los detalles. La soberanía de Dios también nos desafía a entregar el control a Él. Cuando aceptamos que Él sabe lo que es mejor, podemos descansar y dejar de luchar contra sus planes. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, la Biblia nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nos rendimos a la soberanía de Dios, Él nos guía por un camino de paz, seguridad y propósito. Esto no significa que debamos ser pasivos o desanimarnos frente a las dificultades. Al contrario, confiar en Dios y someternos a su voluntad nos da la fuerza para enfrentar los desafíos con fe, sabiendo que Él está con nosotros y que todo lo que sucede tiene un propósito. El control de Dios no es una limitación, sino una liberación. Cuando nos rendimos a Él, liberamos nuestra ansiedad y miedo y vivimos con una confianza que no depende de las circunstancias. Sé que a menudo es difícil ver la mano de Dios en situaciones difíciles. Cuando estamos en medio de la tormenta, puede parecer que Él está distante o que no le importa. Pero recuerda, Dios nunca nos abandona. Él es soberano y su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Incluso cuando no podemos ver el camino, podemos confiar en que Él nos está guiando. Por lo tanto, en lugar de luchar contra los planes de Dios, abraza su soberanía. Sométete a su voluntad, sabiendo que al final Él está trabajando en ti y para ti. Confiar en Dios es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Incluso en momentos cuando el futuro parece incierto, Dios está en control y Él nunca falla. 7. Mensaje de esperanza. A lo largo de este video, hemos profundizado en la idea fundamental de que Dios tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas y que Él nos guía con un amor, sabiduría y cuidado infinitos, incluso en aquellos momentos en los que no logramos entender las razones de las dificultades que enfrentamos. La clave para encontrar paz en medio de la incertidumbre es confiar en Dios, pues esa confianza nos permite descansar plenamente, sabiendo que Él tiene el control absoluto de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es esencial recordar que confiar en el plan de Dios no significa que todo será fácil o que siempre entenderemos el motivo detrás de lo que ocurre en nuestras vidas. Sin embargo, al rendir nuestras vidas en sus manos, descubrimos un propósito más profundo y significativo en cada momento, en cada desafío y en cada alegría que experimentamos. Esta entrega nos brinda una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que, al confiar en su guía, estamos caminando en la dirección correcta. Este tipo de confianza nos proporciona no solo paz, sino también un propósito renovado, ya que sabemos que no estamos solos en nuestra travesía y que todo lo que vivimos, tanto lo bueno como lo difícil, tiene un significado eterno. Al reflexionar sobre cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas, podemos darnos cuenta de que, a menudo, Él utiliza incluso las situaciones más desafiantes para formarnos, fortalecernos y prepararnos para lo que está por venir. Cada prueba que enfrentamos es, en realidad, una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos más a Él, porque, aunque no siempre comprendamos el porqué de las dificultades, sabemos que todo tiene un propósito divino. Cada desafío que enfrentamos es, en realidad, una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos más a Dios. Lo que en un primer momento puede parecer una pérdida o un obstáculo, puede ser, en realidad, el camino que Dios ha preparado para nuestro bien mayor. La vida tiene la capacidad de sorprendernos de maneras que no podemos anticipar, pero la buena noticia es que, incluso en medio de esas sorpresas, Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona, y su plan para nuestras vidas es infalible, lleno de amor y de propósito. Dios no comete errores ni hace nada por casualidad. Cuando echamos la vista atrás, podemos ver que los eventos de nuestras vidas, incluso los más difíciles,
encajan perfectamente en un plan divino que nos conduce hacia algo mucho más grande y mejor de lo que habríamos podido imaginar. Ahora quiero invitarte a reflexionar un poco más sobre tu vida. ¿Cómo has visto a Dios obrar en tus circunstancias? ¿Qué momentos en tu viaje te han ayudado a entender que, incluso cuando no podías comprender por completo lo que sucedía, había algo más grande en marcha? Tal vez este sea un buen momento para hacer una pausa y reconocer cómo Dios ha guiado tus pasos hasta aquí. Al hacerlo, encontrarás consuelo y claridad, porque sabrás que Él ha estado contigo desde el principio. Hoy quiero dejarte una reflexión importante. Entrega tus preocupaciones a Dios, sin importar lo que estés enfrentando en este momento. Él sabe exactamente dónde te encuentras y lo que necesitas. Confía en el plan perfecto que tiene para ti, incluso cuando no parezca claro. Al hacerlo, experimentarás una paz profunda, porque sabrás que estás en las manos del Creador del universo, quien cuida de ti en cada paso que das. Recuerda, no estás solo. Dios está trabajando en tu vida de maneras que quizás no puedas percibir ahora, pero con el tiempo verás cómo su plan se despliega de manera perfecta y maravillosa. Confía en Él y con el tiempo descubrirás la belleza del camino que ha preparado para ti. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y Él nunca se rendirá contigo. Hoy, entrega tus miedos, ansiedades y dudas en sus manos y confía en su soberanía. Él está al control y con Él podrás llegar mucho más lejos de lo que alguna vez imaginaste. Que Dios bendiga tu viaje y que siempre confíes plenamente en su plan perfecto para tu vida. Si esta reflexión te ha tocado, no olvides darle like y suscribirte para seguir recibiendo más mensajes que te inspiren a confiar en el plan divino de Dios. Comparte este video con quienes necesiten recordar que nunca están solos en su camino. Dios tiene algo grande preparado para ti.